Hola, Juan. No hay nadie. No, es que voy a dictar. ¿Cómo estás? Voy a dictar una clase. Doctorcita, dicen que van a pasar la paciente ahorita. Yo no estoy de turno, ya salí. Ah, bien. Bien.
Chicos, buenos días. ¿Cómo está? ¿Me pueden escuchar? Chicos, ¿me pueden escuchar? Buenos días, doctora, sí se la escucha. Buenos días, doctora, sí se escucha. Buenos días. Somos 65 los integrantes. ¿Estamos completos? Me imagino que sí, ¿no? El tema de hoy es miomatosis y leiomiosarcoma. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea o sabe lo que es o ya ha leído sobre miomatosis? Ya, no se peleen por hablar, por favor. Tranquilos, todos van a tener oportunidad. Bueno, empezaremos. Entonces, vamos a tocar este tema que incluye leiomioma y leiomiosarcoma. Leiomioma o mioma es lo mismo, es un tumor benigno de músculo, y el leiomiosarcoma, que ya es la degeneración maligna de este mioma. Entonces, ¿saben qué es la miomatosis uterina? Bueno, la miomatosis uterina es la aparición de estos tumores, fibromas o miomas benignos, tumores benignos monoclonales derivados de las células del músculo liso del miometrio. Esta miomatosis o leiomiomatosis es la aparición de miomas o fibromas dentro del útero. Entonces, estos miomas uterinos pueden ser microscópicos o pueden crecer lentamente hasta llenar todo el útero. Y tienen distintas formas y tamaños, y aunque pueden ser únicos, la mayoría de las veces son múltiples. Entonces, para los que no han visto en alguna ocasión miomas, acá tenemos el útero, es una vista laparoscópica en donde se puede ver dentro del útero en distintas posiciones los diferentes tipos, mejor dicho, los diferentes tamaños de miomas, ¿no? Estos miomas que se pueden visualizar son subserosos porque están por fuera del útero, en la serosa uterina. Pero eso no implica que esta paciente no tenga miomas intramurales y también submucosos, porque pueden tener distintas localizaciones que más adelante las vamos a describir. La incidencia de leiomiomas es paralela a los cambios del ciclo de la vida y de las hormonas estrógeno y progesterona durante esta etapa reproductiva. Aumenta significativamente con el aumento de la edad, porque aumenta la exposición a estas hormonas. Entonces aparecen desde que empieza la función ovárica en la pubertad y termina esta estimulación con el cese de estas hormonas en la menopausia. Aproximadamente el 20% de las mujeres tienen miomatosis uterina durante su edad reproductiva y el 80% de los casos de infertilidad por factor uterino. Sabemos que la esterilidad o la infertilidad tiene diferentes factores. Tenemos el factor tubárico, el factor ovárico, el factor uterino. Entonces, dentro del factor uterino, el principal es el tema de los miomas. Se estima que los miomas tienen, más adelante vamos a hablar sobre la infertilidad a causa de los miomas. Se estima que los miomas tienen relevancia clínica en al menos el 25% de las mujeres en etapa reproductiva de Estados Unidos.
La incidencia es 1 de 4 mujeres en edad reproductiva y en las necropsias se ha detectado más o menos en el 50% de los úteros evaluados. Más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida porque la estimulación a estas hormonas es mayor y el 90% se diagnostica entre los 35 y 54 años. Son muy raros antes de los 20 años y son más comunes en la raza negra, 50% versus 25%. Y más frecuente en mujeres nulíparas o infértiles. Los miomas asintomáticos pueden estar presentes en un 40 a un 50% de las mujeres mayores de 35 años. La etiopatogenia. Los estudios sugieren que cada mioma surge de una célula neoplásica única dentro del músculo liso miometrial. Tiene un papel los estrógenos y la progesterona que intervienen en el aumento del tamaño, estimulando de forma normal la expresión de los factores de crecimiento. El 50% de la actividad mitótica durante la fase luteínica y permanecen relativamente activos durante la fase folicular. La actividad mitótica es más alta en las mujeres jóvenes entre los 30 y 35 años. Ya, voy a sacarme la mascarilla para que se escuche mi voz menos nasal. La etiopatogenia. Los factores de crecimiento tumoral y hormonas regulan la proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares. El factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento de la insulina tipo 1, tiene un receptor específico mitogénico sobre el ovario y el endometrio. Y el factor de crecimiento de la insulina tipo 2 modula o activa las células hipertróficas. Y el factor de crecimiento epitelial tiene una actividad mitógena sobre el ovario y el endometrio y la progesterona estimula la actividad mitógena en el miometrio durante la fase lútea. Asimismo, el tejido del mioma mantiene una concentración elevada de estrógenos que se obtiene de la producción ovárica y de la conversión local por abundante aromatasa dentro de las células del mioma. La progesterona es responsable de la proliferación celular y el crecimiento celular. Y la activación del receptor de estrógeno alfa presente en el tejido del mioma permite mejorar la respuesta del tejido a la progesterona. Los factores de riesgo. Tenemos una historia menstrual y paridad. La menarquia temprana aumenta el riesgo de desarrollo de miomas, mientras que a mayor paridad, menor es dicho riesgo. La obesidad, la dieta y el consumo de carne roja aumenta el riesgo, con un riesgo relativo de 1/7, y el consumo de frutas y verduras actúa como un factor protector, un riesgo relativo de 0.5/1. Los anticonceptivos o inductores de la ovulación son pocos los estudios a favor de que puedan suponer un factor de riesgo. Más bien algunos dicen que algunos anticonceptivos tienen un factor protector. Los factores de riesgo. La raza son más frecuentes en mujeres de raza negra. Mediante un cribado ecográfico, otros autores han estimado una incidencia acumulada en los 50 años de más del 80% para la raza negra y cerca del 70% en las de raza blanca. El tabaco actúa como factor protector y no tiene relación con la raza negra. O sea, en la raza negra el tabaco no actúa como factor protector. Agregación familiar, hipertensión en relación a la duración y la severidad de la misma. El tabaquismo, el ejercicio y la masa corporal magra disminuyen la incidencia, mientras que la obesidad y la menarquia temprana aumentan el riesgo. El consumo de alcohol se ha asociado a un incremento del riesgo de endometriosis y miomas, y es posible que estos efectos adversos estén mediados por la capacidad del alcohol de enlentecer el metabolismo de los estrógenos y, por lo tanto,
conllevar unos mayores niveles circulantes de estos. De forma alternativa, algunos investigadores han atribuido que la deficiencia de folato la responsabilidad de los efectos adversos del alcohol y han sugerido que pueden ser contrarrestados con un suplemento. Clasificación de los miomas. Los miomas o fibromas en el útero de la mujer se clasifican de la siguiente manera según su localización. Tenemos intramurales que se encuentran en la pared muscular del útero y pueden afectar la fertilidad si miden más de 5 centímetros y distorsionan la cavidad endometrial. Los submucosos se forman en la superficie del revestimiento uterino y pueden afectar la implantación del embrión y son de alto riesgo, mientras que los subserosos están en la cubierta externa del útero y generalmente no afectan la fertilidad y son de bajo riesgo. Entonces tenemos que los submucosos para la fertilidad son de alto riesgo y para el sangrado, los intramurales son de mediano riesgo y los subserosos son de bajo riesgo. Entonces, las diferentes localizaciones de los miomas tenemos submucosos, subserosos, intramurales. El sistema de clasificación para leiomiomas, según Palmy-Cohen, categoriza el grupo de submucosos de acuerdo con el sistema y agrega categorizaciones para lesiones intramurales, subserosas, transmurales y otras. Tenemos acá, tenemos la codificación numérica de 0 para los miomas submucosos, siempre y cuando sean pedunculados intracavitarios. Tenemos la categorización de 1 cuando ocupa menos del 50% de la pared miometrial. La categoría 2 cuando es mayor o invade más del 50% de la pared miometrial. Tenemos grado 3 cuando contacta con el endometrio y es 100% intramural. 4 cuando es totalmente intramural. 5 cuando es subseroso y la mayor cantidad o el 50% es intramural. 6 si es subseroso y tiene menos del 50% intramural. 7 cuando es subseroso pedunculado y 8 cuando es un mioma cervical o parasitario. Tenemos leiomiomas híbridos. Cuando son grandes sobre todo y ocupan toda la pared, podemos tener un mioma que llega a ser submucoso ocupando más del 50% intramural y subseroso también ocupando más del 50% intramural. Cada uno con menos de la mitad del diámetro de la cavidad endometrial y peritoneal. Aquí está el gráfico, por ejemplo, tenemos 1 cuando es totalmente, 0 cuando es totalmente subseroso, pedunculado, 1 cuando ocupa menos del 50% intramural, 2 cuando es más del 50% intramural, entonces acá tenemos este mioma que es totalmente pedunculado. Este de acá ocupa más del 50% es intracavitario y menos del 50%. Este de acá tiene más del 50% intramural. El grado 3 es totalmente intramural, pero en contacto con el endometrio. El grado 4 es totalmente intramural. El grado 5 tiene más del 50% intramural.
el grado 7 tiene más del 50% extramural y menos del 50% intramural. El grado 7 que es subseroso pedunculado y el grado 5 que es un híbrido, ¿no? Que atraviesa, prácticamente ocupa toda la pared y es totalmente intramural, llegando a deformar la cavidad endometrial y la serosa. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí preguntas? Doctora, Sí, te escucho. ¿el mioma submucoso tiene más riesgo de infertilidad en comparación con el intramural? Por supuesto. A medida que se aleja de la cavidad uterina, tiene menos riesgo de infertilidad. O sea, mientras más alejado está de la cavidad intrauterina, menos riesgo. Porque no deforma, acuérdense que el embrioncito se va a anidar dentro de la cavidad uterina. Entonces, al producir, digamos, una posición de masa o causar una normalidad en la vascularización del endometrio, como en el caso de este mioma tipo 1 o este mioma tipo, perdón, este mioma tipo 1, este mioma tipo 1 o este mioma tipo 2, entonces puede deformar y afectar la vascularidad y la anidación del embrión. Algunos miomas también se relacionan con ocupar una masa que puede obstruir las trompas, pero es más alejado esa posibilidad. ¿Alguna pregunta más? Doctora, Dime. mientras más alejado está el mioma de la cavidad uterina, menos riesgo, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Ingrid. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces seguimos. Acá tenemos la clasificación de los miomas de otra forma, ¿no? En pedunculados, subserosos, ¿no? Que vendría a ser el 7 y el 6, ¿no? En submucosos, que vendría a ser la categoría, en este caso sería, a ver, alguien que me diga qué categoría sería en la numeración. El submucoso. Hemos dicho, si ocupa menos del 50% de la cavidad, sería tipo, chicos, ¿nadie se anima? Si ocupa más del 50% de la cavidad o si ocupa menos del 50% de la cavidad, va disminuyendo. El tipo 0 es totalmente como este de acá, el intracavitario, ¿no? Vendría a ser el intracavitario el tipo 0. El tipo 1 vendría a ser este, el que ocupa más del 50% de la cavidad. Es el D, que es el intramural, vendría a ser el número 4. Y tenemos miomas parasitarios que están alejados del útero. Tenemos también acá en otras categorías dentro del ligamento ancho, cervicales y este que ya mencioné que es intracavitario. El cuadro clínico. Ay, perdón. El sangrado uterino anormal es el síntoma más común que se presenta en la miomatosis. Generalmente las pacientes acuden porque tienen sangrados más abundantes de lo normal. Una menstruación pesada o prolongada es el patrón de sangrado típico de los miomas.
aunque el número y el tamaño de estos no parece que influya, porque si es un mioma alejado de la cavidad endometrial, como habíamos visto, va a producir menos síntomas de infertilidad y menos síntomas de sangrado. Entonces, este sangrado no va a estar influido por el tamaño, sino más que nada por la localización. Los miomas submucosos son los que más probablemente van a provocar sangrados y los síntomas iniciales más frecuentes asociados con los miomas y uno de los habituales candidatos a cirugía por menorragia, o sea, una de las causas de cirugía. Entonces, el sangrado intermenstrual y el sangrado después de la menopausia no son necesariamente característicos de los miomas y hay que investigar alguna otra causa de patología endometrial. El síntoma más común en las mujeres con miomas es el sangrado y no está bien establecido el mecanismo de sangrado anormal relacionado con los miomas. Se ha postulado varias teorías como la alteración en la regulación de los factores de crecimiento que regulan la angiogénesis y que están actualmente en investigación, como son el factor de crecimiento de los fibroblastos básico, el crecimiento endotelial vascular, el de crecimiento epidérmico que une a la heparina, el crecimiento derivado de las plaquetas y el crecimiento transformante beta de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea y la prolactina. Entonces, los miomas van a estar relacionados con una arteria que lo va a nutrir y esta arteria que lo nutre es la que ocasiona que el mioma sea muy vascularizado y su desarrollo posterior. Doctora, Tenemos que, sí. disculpe, mientras el mioma esté localizado más alejado de la cavidad endouterina, ¿va a haber menos riesgos y menos síntomas? Sí, pero si el mioma es muy grande, así esté alejado de la cavidad uterina, puede tener, porque imagínate, este mioma, voy a poner mi lapicito, imagínate, este mioma, no sé cómo se separa. Este mioma, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Mi cursor, que es, ay, no, esto no puede ser. Ya. Ya. Este mioma, que es, ay, no sé por qué no puedo dibujar. Bueno, este mioma tiene un tamaño, ¿verdad? Entonces, este mioma al crecer, esta vascularidad que tiene va a hacer que el mioma crezca. Pero al seguir creciendo, esta vascularización que tiene a veces no es lo suficientemente, digamos, satisfactoria para abastecer e irrigar todo el mioma. Entonces, parte del mioma, generalmente del centro, se comienza a degenerar. Y al degenerarse puede ocasionar dolor, porque se produce una necrosis. Y eso ocasiona dolor. Entonces, no puede de repente un mioma pediculado, ¿no? Como es de este tipo. Por ejemplo, un mioma como el tipo A, que es pediculado, tal vez no puede ocasionar sangrado, porque está externamente, pero sí puede ocasionar dolor. Inclusive cuando es pediculado también puede torcerse y puede ocasionar dolor por esta torsión que va a causar una estrangulación de la vascularización del mioma y su necrosis. Por lo tanto, va a ser el síntoma parecido a un
quiste de ovario a pedículo torcido. Va a ocasionar un dolor intenso, así similar a una apendicitis. ¿Sí? Pero los síntomas de sangrado están relacionados con los miomas mientras más cercanos a la cavidad endometrial estén, como este mioma que ven que deforma la cavidad endometrial. ¿Sí? ¿Satisfecha, Ingrid, con la explicación o alguna duda? Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, deben participar así como Ingrid. Eso hace que la clase sea más dinámica y no se duerman, ¿eh? Muy bien. La dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. Se ha informado que este padecimiento es frecuente en muchas mujeres con fibromas o miomas, y este dolor en muchas mujeres parece estar más relacionado con el flujo menstrual pesado y con el paso de coágulos. Acuérdense que un útero con miomas va a ser más proclive al sangrado, porque también existe un efecto mecánico en el que esas zonas donde están ubicados los miomas no se contraen adecuadamente y no se puede hacer una hemostasia adecuada. Entonces el útero, para evitar el sangrado, se contrae más intensamente y eso ocasiona dolor, ¿sí? También la dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales. Este es un motivo de controversia si las mujeres con fibromas en cualquier lugar son más propensas a experimentar la dispareunia que las mujeres sin fibromas. Sin embargo, entre las mujeres con fibromas y fibromas anterior o en el fondo uterino son los más propensos a ser asociados con dispareunia profunda. El número y el tamaño de los miomas no parece influir en la incidencia o en la intensidad de la dispareunia, más bien sí la posición. O sea, los miomas que se encuentran en el fondo uterino o en la cara anterior pueden producir dolor con las relaciones. La degeneración del leiomioma, lo que habíamos hablado, o la torsión, también son bien raros, son poco frecuentes, pero causan dolor agudo. Por ejemplo, en el caso de la degeneración carnosa o roja, o en el caso de una torsión, que sería como un tumor pediculado que se tuerce y se necrosa. Produce un dolor agudo. El dolor puede estar asociado con un poco de fiebre o dolor en la palpación uterina y un recuento elevado de glóbulos rojos o signos peritoneales. La infertilidad. Los miomas son una causa poco frecuente de infertilidad primaria, pero se ha comunicado como una causa única en un pequeño porcentaje de pacientes infértiles. El aborto o las complicaciones como el parto pretérmino, el crecimiento intrauterino retardado y las malposiciones de los bebés pueden aparecer en mujeres con miomas, aunque la mayoría de ellas tienen gestaciones y partos sin complicaciones. Un estudio calculó más o menos una tasa de complicaciones en las gestaciones en el 10% de las mujeres con miomas. Y aunque parece haber un crecimiento de los miomas durante la gestación, en el 70 y 80% de las pacientes no se han encontrado cambios demostrables en el tamaño según la exploración ecográfica consecutiva. O sea, los miomas, si bien es cierto, crecen durante el embarazo, pero no se ha demostrado un cambio significativo. El riesgo de complicación en la gestación está influenciado tanto por el tamaño como por la localización. Y entre las mujeres con infertilidad y miomas uterinos, las tasas de gestación pueden verse afectadas por muchas variables como el tamaño, localización, el número solitario frente a múltiples de miomas, así como la presencia de síntomas asociados. No se ha demostrado que los miomas sean una causa directa de infertilidad, pero se ha sugerido que los miomas uterinos pueden alterar la contractibilidad uterina y por lo tanto alterar la migración normal de los espermatozoides
por otra parte, la presencia, acuérdense que el útero, cuando uno tiene relaciones y el varón eyacula en el fondo vaginal, los espermatozoides se capacitan en el cérvix y luego comienzan a tener movimientos para subir hacia las trompas de falopio, pero el útero también se contrae, ¿no?, para facilitar este movimiento, debido también a una sustancia que hay en el semen que se llama prostaglandina, que ayuda a la contractibilidad del útero, que favorece la migración de los espermatozoides hacia las trompas. Entonces, pero por otra parte, la presencia de miomas pueden afectar también negativamente a los perfiles vasculares y moleculares en la zona de implantación, lo que había dicho, ¿no? O sea, la vascularización en la zona de implantación, cuando los miomas están más cercanos al endometrio, es negativa. Entonces, todavía no se han realizado estudios prospectivos aleatorizados que comparen el tratamiento expectante con la miomectomía en pacientes infértiles con miomas uterinos. Sin embargo, se ha visto en un estudio reciente de casos y controles que comparó los resultados de la gestación en 106 mujeres con miomectomía por laparoscopía, con 106 mujeres con miomas sin operar y 106 mujeres con esterilidad de origen desconocido pero sin miomas, y las tasas de recién nacidos vivos comunicadas fueron significativamente distintas en los tres grupos de población. Fue de 42% para las mujeres con miomectomía por laparoscopía, 11% para las que no se habían operado los miomas y 25% para el grupo con esterilidad de origen desconocido. Entonces, la localización de los miomas uterinos es muy relevante, ya que puede determinar si estos producen o no infertilidad al alterar el transporte de los espermatozoides o el proceso de implantación del embrión, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Doctora, ¿Sí? ¿los miomas uterinos pueden producir entonces infertilidad? Los miomas uterinos, de acuerdo a su localización y su tamaño, pueden tener una, ¿cómo se dice? Un efecto negativo para la fertilidad, ¿sí? O sea, si yo tengo una paciente que tiene miomas y va a consulta, no de primera intención le voy a sacar los miomas, sino que descarto factor masculino, se hace un espermatograma, no tiene factor, no hay ningún problema, entonces en segundo plano comienzo a ver si la paciente tiene una ovulación adecuada y si la paciente durante un tiempo de, digamos, de relaciones efectivas durante 1 o 2 años no logra el embarazo, de acuerdo a la edad de la paciente obviamente también, y descartado cualquier otro factor, entonces yo me quedo con que ese mioma puede estar afectando la fertilidad. Pero siempre y cuando, por ejemplo, si es un mioma subseroso, no tendría ninguna relación, ¿no? Porque acuérdate que está por fuera. Los miomas, mientras más cercanos a la cavidad endometrial, más problemas de infertilidad o de sangrado pueden causar, ¿sí? O sea, doctora, mientras los miomas están más cercanos a la cavidad endometrial puede causar problemas de infertilidad, ¿no? Así es. Y sangrado. Sí, doctora. Muy bien. Asimismo, los miomas uterinos pueden causar complicaciones en el embarazo, tales como aumento del riesgo de aborto espontáneo, retardo del crecimiento fetal, parto prematuro debido a que no hay espacio suficiente en el útero, obstrucción del canal cervical, obstrucción del trabajo de parto y también, posterior al parto, una hemorragia postparto. Otros síntomas que se pueden presentar son sensación de presión en la parte baja del abdomen, dificultad o dolor al orinar, como ya hablamos de infertilidad,
Y abortos recurrentes. Es importante señalar que los síntomas de la miomatosis uterina dependen del tamaño, la localización y el número de los miomas presentes o fibromas. Entonces, tenemos distintas localizaciones. Un mioma submucoso pediculado abortivo que sale hacia la cavidad vaginal. Tenemos un mioma submucoso pediculado que no es abortivo, no sale, se queda en la cavidad. Como habíamos mencionado, estos miomas son los que más relacionados están con problemas de fertilidad y distintas posiciones, ¿no? Miomas submucosos, intramurales, subserosos, por ejemplo, acá este mioma puede causar una obstrucción mecánica de la trompa, ¿no? Por su ubicación. Y es de una muy difícil extirpación porque está a nivel de la unión de la arteria uterina. Sabemos que la irrigación de las arterias ingresan las arterias uterinas a nivel del segmento, ¿no? Y luego sube paralelas al útero y se anastomosa en esta zona con la arteria ovárica que es de rama directa de la aorta, ¿ok? Entonces esta zona es sumamente irrigada y una extirpación de un mioma en esta zona puede conllevar a tener que hacer una nesectomía y una extirpación en forma de cono del cuerno uterino, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha cautela cuando se operan estos miomas. Ya vamos a ver más adelante en el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico presuntivo de miomas uterinos generalmente se basa en el hallazgo de un útero aumentado de tamaño, móvil, con un contorno irregular, que en el examen pélvico bimanual, por lo general, y en el ultrasonido se utiliza para confirmar el diagnóstico y descartar la posibilidad de otro tipo de masa uterina o masa anexial. La ecografía o el ultrasonido transvaginal tiene una alta sensibilidad, 95 a 100% para detectar miomas en el útero de tamaño inferior a 10 semanas. La localización de los fibromas en el útero más grande y cuando hay muchos tumores es limitada, porque acuérdense que el transductor vaginal no puede ver un útero mayor de 12 centímetros, ¿no? Su alcance no es tanto. Entonces, en esta modalidad más utilizada, debido a su disponibilidad y costo-efectividad, la ecografía es lo más usada. Y cuando no se puede ver, porque es una masa, por ejemplo, un mioma subseroso grande que no se puede ver transvaginalmente, se puede usar la ecografía abdominal pélvica. Entonces, acá tenemos el diagnóstico, se puede hacer mediante una esto es una histerosalpingografía. Esta figura está un poco invertida, ¿no? En la cual por esta zona se ha inyectado la sustancia de contraste y vemos acá una muesca, no sé si pueden ver, una muesca en la arquitectura de la cavidad uterina. Eso demuestra que acá hay una masa que está haciendo digamos, una alteración en la captación de la sustancia radiopaca que se instila por el cuello uterino. O sea, por acá estamos instilando la sustancia radiopaca. Al tomar la placa vemos acá una muesca. Esto probablemente es un mioma. También puede hacer la ecografía, esta es una ecografía pélvica, en la cual ecográficamente podemos ver acá espérense, vamos a poner acá, vemos aquí, se instila la sustancia y acá vemos la masa que está ocupando y distorsionando la cavidad uterina. Entonces, indirectamente nos hace mención de que hay una masa que probablemente pueda ser un mioma. Acá tenemos una ecografía pélvica. ¿Por qué sé que es pélvica? Porque acá se ve la vejiga y el transductor está en esta zona, que es la zona abdominal. Y acá podemos ver una masa pequeña, heterogénea, que mide 11 milímetros por 8 milímetros, que está deformando un poco la
serosa uterina. Entonces podemos estar acá mencionando que probablemente sea un mioma subseroso, ¿no? Acá también tenemos otra examen que es la resonancia magnética, en donde podemos visualizar un fibroma dentro de la cavidad uterina. Otra ecografía transvaginal en donde vemos una masa que ocupa la cavidad uterina relacionada con un fibroma. Y esta es otra ecografía pélvica en donde vemos la vejiga y acá el útero con una masa que puede ser un mioma. La mayoría de los diagnósticos de miomatosis son casuales, en los que la paciente consulta por otros motivos, por sangrados, por dolores o por irregularidad en la menstruación, y se le hace o porque quieren saber cómo están para una fertilidad futura, y se les hace un diagnóstico de miomatosis ecográficamente, ¿no? De posibilidad de mioma. El tratamiento, tenemos contraceptivos con estrógeno y progestina. La experiencia clínica sugiere que algunas mujeres con sangrado menstrual intenso asociado con leiomiomas responden a la terapia. El mecanismo de acción es a través de la atrofia endometrial. Produce una atrofia del endometrio y el sangrado disminuye. Un sistema liberador del levonorgestrel, estudios observacionales y revisiones sistemáticas han demostrado una reducción en el volumen uterino y sangrado y un aumento en el hematocrito de la colocación de este sistema liberador del levonorgestrel tipo Mirena, o implantes también, o inyecciones y píldoras de progestágeno. Pueden ser considerados para el tratamiento de síntomas leves, especialmente para mujeres que necesitan anticoncepción, y también hay pruebas consistentes de los estudios de cohortes de estos agentes están asociados con una disminución del riesgo de formación de leiomioma. Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, el agonista de la GnRH, el tratamiento aprobado solo para la terapia a corto plazo debido a problemas de menopausia inducida artificialmente. Nos acordamos que este agonista de la GnRH va a producir un hipoestrogenismo y los efectos secundarios van a ser pérdida de la libido, resequedad vaginal, sofocos, pérdida de mineral óseo y de la densidad de los huesos, ¿no? Los beneficios incluyen una resolución de la anemia preoperatoria, la disminución del tamaño de los fibromas, la reducción del grosor endometrial y la vascularización con posterior mejora de la visibilidad y reducción de la absorción de líquidos y la posibilidad de una programación quirúrgica. Doctora. Sí, dime. Los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿se usa para tratamiento de los miomas? Sí, así es, pero es para un tratamiento temporal, no para un tratamiento definitivo, ¿sí? Porque, como estoy mencionando, los agonistas producen un hipoestrogenismo, y ese hipoestrogenismo va a causar, como les dije, disminución de la libido, o sea, te causa una menopausia prematura, ¿sí? Entonces, se usan generalmente para disminuir el tamaño de los miomas y para un tratamiento quirúrgico posterior, o también se usan para, por ejemplo, en personas que ya están cerca a la menopausia, perimenopáusicas, para disminuir el sangrado hasta que ya le venga la menopausia fisiológica, ¿sí? Bueno, continuando, el modulador del receptor de progestágeno o acetato de ulipristal. Se usa el acetato de ulipristal para el manejo preoperatorio de los fibromas uterinos, y se ha visto que en los ensayos clínicos de PER1 y PER2
que fue un ensayo aleatorizado con un tratamiento de 3 meses con tabletas de acetato de ulipristal de 5 a 10 miligramos al día en mujeres con fibromas sintomáticas, con hemorragias uterinas excesivas y anemia, y a las 13 semanas se vio que el sangrado estaba bajo control en más del 90% de las mujeres que recibieron 5 miligramos de acetato de ulipristal o 10 miligramos de acetato de ulipristal. Y más pacientes lograron la corrección de la anemia con una hemoglobina de 12 al final del periodo de tratamiento de 3 meses. Entonces, esto también ayuda para corregir la anemia para que la paciente sea, digamos, apta para ser operada. El tratamiento definitivo es el quirúrgico. Los efectos del acetato de ulipristal en el control de sangrado y la reducción del volumen de los fibromas ha hecho que se utilice mucho esto, ¿no? Y tiene un efecto más o menos en unos 6 meses, pero después del tratamiento, obviamente, regresiona. Entonces, estas se usan en mujeres para ser sometidas a cirugías. En el estudio a largo plazo de los fibromas uterinos en los ensayos clínicos de PER3 y PER4, los cursos intermitentes abiertos a largo plazo de 3 meses de 10 miligramos al día de acetato de ulipristal, cada curso seguido de acetato de noretisterona para explorar cualquier efecto sobre la reversibilidad. Entonces, después del primer curso de acetato de ulipristal se produjo una amenorrea en el 79% de las mujeres y las tasas de amenorrea fueron respectivamente 89, 88 y 90 en las mujeres que recibieron 2, 3 y 4 cursos de tratamiento. Y la mediana del tiempo de la amenorrea fue hasta de 3 a 5 días desde el inicio del tratamiento. Entonces se usa para evitar el sangrado. Ciclos repetidos de 12 semanas de 5 a 10 miligramos de acetato de ulipristal al día para el tratamiento intermitente de fibromas uterinos sintomáticos en el grupo de tratamiento con 5 a 10 miligramos respectivamente, y el 62 a 73 de los pacientes alcanzaron amenorrea. Y después del segundo ciclo de tratamiento, una reducción mediana del volumen de los fibromas desde el inicio de un 54 a 58 en pacientes que recibieron 5 a 10 miligramos de acetato de ulipristal, y el dolor y la calidad de vida mejoraron en ambos grupos. Entonces se recomienda la base de 5 miligramos. Entonces, en las mujeres menores de 40 años de edad que presentan miomas sintomáticos que distorsionan la cavidad uterina y la fertilidad, en estos casos tenemos que los fibromas de clase 1, de clase 0, que son estos que se encuentran intracavitarios, se debe hacer una histeroscopía con una miomectomía histeroscópica. En los fibromas de clase 1, que ocupan más del 50%, es intracavitario, se debe dar un curso o 2 cursos de acetato de ulipristal para disminuir el tamaño y posteriormente hacer una miomectomía una histeroscopía, una miomectomía histeroscópica, ¿ya? O sea, el tratamiento definitivo es el quirúrgico, es retirar el mioma. Y en el tratamiento de fibromas de clase 2 que distorsionan la cavidad uterina, pero más del 50% es intramural, se debe hacer un largo curso de acetato de ulipristal para evitar el sangrado, ¿no? Y tener una buena respuesta, ¿no? Y luego de eso se debe de tratar de intentar una concepción natural, o si no, se debe de hacer una cirugía de miomectomía, ¿no? La mifepristona, la antiprogestina mifepristona, es ampliamente estudiada y reduce el volumen uterino de un 26 a un 74% en las mujeres con leiomiomas, comparable a una reducción observada con los agonistas de la GnRH.
El raloxifeno también son moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y una reducción en el tamaño del mioma, inhibidores de la aromatasa y una disminución de los síntomas del leiomioma. Agentes antifibrinolyíticos también se pueden dar, que son útiles en el tratamiento de la menorragia idiopática. AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que van a disminuir el dolor con las menstruaciones y pueden ser útiles en las poblaciones. El danazol y la gestrinona son esteroides androgénicos que inducen amenorrea y disminuyen el volumen también del mioma. El tratamiento definitivo, como les dije, es el abordaje quirúrgico en casos de miomas uterinos. Y la cirugía es el pilar de la terapia para los leiomiomas. La histerectomía es el procedimiento definitivo, porque una vez que se saque el útero, ya no hay útero para que crezca otro mioma. Pero, sin embargo, la miomectomía, por varias técnicas, ya sea por ablación endometrial, embolización de la arteria uterina que nutre al mioma, o la cirugía con ultrasonografía focalizada, resonancia magnética, o la miolisis, son procedimientos alternativos, así como la ablación endometrial y la miomectomía abdominal, cuando uno no quiere realizar la histerectomía, que es el retiro definitivo del útero, en pacientes sobre todo que desean una fertilidad futura o que por diferentes razones culturales o religiosas no desean que les traigan el útero. Abordajes quirúrgicos en casos de miomas uterinos. La miomectomía laparoscópica está indicada en casos de miomas que miden menos de 10 a 12 centímetros de tamaño y miomas intramurales mayores de 3 a 5 centímetros de tamaño con distorsión de la cavidad en casos de infertilidad. Acá tenemos laparoscópicamente un mioma subseroso que está deformando el fondo uterino, ¿sí? Abordaje quirúrgico en caso de miomas uterinos. La miomectomía histeroscópica está indicada en casos de miomas submucosos, porque para hacerlo histeroscópicamente tiene que estar en la cavidad uterina. Un mioma subseroso sería muy difícil abordar por histeroscopía. Entonces, en ese caso se usa la laparoscopía. Entonces, el mioma submucoso menores de 5 centímetros de tamaño son factibles de extraerse vía histeroscópica. Miomas intramurales parcialmente submucosos de 5 a 6 centímetros de tamaño también. Entonces, acá vemos un mioma que se está sacando con un resectoscopio a través de una histeroscopía. Esto es la cavidad uterina y se está extrayendo el mioma. Otro mioma que ocupa Doctora, más de 5%. Sí. Disculpe, ¿la miomectomía histeroscópica es cuando se saca el mioma? Hay distintas técnicas. Tú puedes sacarlo por laparoscopía, que es cuando se introduce unas cánulas a través de la pared abdominal, ¿sí? Cuando se introduce unas cámaras a través de la pared abdominal, se hace una incisión por el ombligo y se ponen 2 trócares adicionales en las más o menos a la altura de las fosas ilíacas. Entonces tú introduces y ves la cavidad uterina y ahí puedes extraer miomas intramurales o subserosos que están por fuera del útero. Pero cuando el mioma está intracavitario, en la cavidad uterina, adentro del útero, tu mejor forma de abordaje para poder extraerlo es a través de un histeroscopio. Introduces el histeroscopio por el orificio cervical y ves la cavidad uterina y puedes reseccionar el mioma, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, acá vemos un mioma pediculado intracavitario. Esto está dentro de esto es la cavidad uterina. Esto es por dentro. Hemos entrado con un histeroscopio a través del cuello uterino hacia la cavidad uterina donde está el mioma.
Entonces, el abordaje quirúrgico en casos de miomas uterinos, la histeroscopía laparoscópica, si no se desea concebir, está indicada si el volumen del útero es de menos de 13 o 14 semanas. O sea, sacar el útero. Histerectomía es retirar el útero. Y se debe considerar la laparotomía o la mini laparotomía en todas las demás circunstancias. Entonces, acá, Doctora, por ejemplo, es una... Disculpe que le interrumpa. Histerectomía es cuando se saca el útero, ¿no? Así es. Histerectomía es el retiro del útero, total. Puede ser histerectomía con o sin oforectomía. Por ejemplo, en mujeres en los que la función ovárica todavía la mantienen, por ejemplo, en mujeres que tienen 40 años con fibromas, que producen sangrado, hemorragia, dolor, entonces en esos casos está indicada mujeres de 40 o menos de 40, que su función ovárica está conservada por estudio hormonal, entonces en esos casos se conservan los ovarios para evitar la menopausia precoz o prematura, ¿sí? Doctora, Entonces, ¿y en qué caso se haría una histerectomía cuando se saca todo el útero de manera radical? cuando la mujer ya no desea tener más hijos, ¿ya? O ya ha satisfecho su paridad o no desea, ¿no? Entonces, en esos casos se puede plantear una histerectomía, porque si tú sacas los miomas solamente, mientras la mujer tenga útero y tenga músculo miometrial, entonces puede aparecer o crecer otro mioma, porque tiene una predisposición probablemente genética, no, aún no se sabe por qué, pero sí se ha visto que hay una historia familiar relacionada, así como la raza, para el crecimiento de estos miomas. Dime, Carla. ¿Estás levantando la mano, Carla Giovanna Montoya? Bueno, entonces seguimos. Entonces, ese es un abordaje laparoscópico. Miren, este es un abordaje abdominal. Esta es la pared abdominal. Acá tenemos al útero, los ovarios, y podemos visualizar acá un gran mioma subseroso con mucha vasculatura, ¿no? Y dentro de ese mioma enorme hay otras nodulaciones, como que tuviera un mioma con muchos miomitas encima, ¿sí? Entonces, por el tamaño ya no se podría hacer un abordaje laparoscópico porque es muy grande y para sacarlo por laparoscopía, como es un orificio de 5 milímetros por el que se entra por vía abdominal, pues obviamente morcelar este tumor que es muy grande demora mucho tiempo. Entonces, a veces se opta por hacer una incisión, ¿no? En la pared abdominal. Entonces, el abordaje quirúrgico en casos de miomas uterinos tenemos histerectomía, que es el tratamiento definitivo para las mujeres que no desean concebir o las de edad premenopáusica entre 40 y 50 años. Acá tenemos otro útero con muchos miomas. Tenemos también la radiología intervencional. Hay miomas que por su localización, ¿ya? Que es cercana a la arteria uterina o en este caso, a la unión de la arteria uterina con la arteria ovárica a nivel del istmo o de los cuernos uterinos. Entonces, en esa zona son zonas que o laterales o miomas laterales, porque las arterias uterinas van paralela al útero. Entonces, en esas zonas que son imposibles de quirúrgicamente extraer los miomas y cabe la posibilidad de que al sacar o al tratar de extraer el mioma se pueda tener que sacar el útero, entonces en esos casos se puede realizar una embolización de la arteria uterina. Esta embolización de la arteria uterina o embolización de los fibromas uterinos es una opción mínimamente invasiva,
para el tratamiento de los síntomas relacionados con el leiomioma. Se ha reportado un excelente éxito técnico y clínico y es una opción efectiva para las mujeres que desean preservar su útero y no están interesadas en optimizar la fertilidad futura, porque esta embolización, si bien es cierto, van a ser que mandan un émbolo, o sea, como un coagulito, a la arteria que está nutriendo el mioma. Y entonces el mioma va a comenzar a tener una hipoxia, una degeneración y se va a comenzar a achicar. Pero obviamente esta embolización puede también taponar algunos pasos y crear una disminución de la irrigación a nivel uterino. Entonces, esa disminución de la irrigación uterina a consecuencia de esta embolización puede llevar a una infertilidad futura o a disminuir esta fertilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se basa la radiología intervencional? Una ecografía centrada, guiada por resonancia magnética, la cirugía de ultrasonido focalizada guiada por resonancia magnética, es una opción más reciente para el tratamiento de los miomas uterinos en mujeres premenopáusicas que han completado la edad fértil. Esta técnica termoablativa, no invasiva, converge con múltiples ondas de energía ultrasónica en un pequeño volumen de tejido, lo que lleva a su destrucción térmica y que puede realizarse con un procedimiento ambulatorio. Entonces, ese es otro tipo. Ahora vamos a hablar, si no hay preguntas más sobre los miomas, vamos a tocar el tema de los leiomiosarcomas uterinos. ¿No hay preguntas, chicos? La miomectomía, si bien es cierto, es eficaz para extraer el mioma, ¿no? Pero la fertilidad tiene otras connotaciones, ¿no? Tenemos que ver cómo están las trompas, cómo está la ovulación, y también la parte emocional también tiene mucho que ver, ¿no? Tanto así que hay casos extraños en los que la paciente desea tanto embarazarse, se le descarta todos los factores, no se encuentra ningún factor, hasta se les intenta hacer tratamiento o se les realiza tratamientos de fertilidad ya de alta complejidad y no logran. Y luego he visto muchos casos durante la pandemia de mujeres sobre los 40 años que no podían tener bebés, que se han embarazado, porque se han concentrado ya no en su fertilidad ni en tener un bebé, sino estaban más asustados por el temor de este coronavirus, que han enfocado su mente en otra cosa y han liberado y inexplicablemente se han embarazado. Entonces, hay otros factores, pero sí, definitivamente, si es un mioma subseroso y la paciente no logra embarazarse, perdón, subseroso no, submucoso, o sea, está intracavitario o cerca de la cavidad y la paciente no logra embarazarse, definitivamente el hecho de resecar el mioma va a tener un efecto muy favorable en la miomectomía, pero, perdón, en la fertilidad. Pero también hay que también ver que esta cirugía de miomectomía se debe realizar en ciertos casos y agotando todas las otras posibilidades, porque también puede generar ciertas
complicaciones, como roturas uterinas durante contracciones, porque al resecar el mioma se está cortando la pared uterina, el miométrico, y esto puede ocasionar problemas posteriores. También en algunos miomas, como ese caso que hemos visto de la foto de múltiples miomas, sacar todos esos miomas va a producir múltiples incisiones en el útero, que aparte de la rotura uterina posteriormente que se pueda desarrollar durante una gestación posterior, sobre todo cuando está cerca al parto, o sea, una paciente que se opera de miomectomía tiene que ser cesárea porque puede romperse el útero durante el trabajo de parto. Pero aparte de eso también puede producir estas cicatrices en el útero, adherencias, que también es otro factor de riesgo para infertilidad, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de los leiomiosarcomas. ¿Qué son los leiomiosarcomas? Los leiomiosarcomas son sarcomas uterinos, son tumores malignos de origen mesodérmico y más o menos representa el 1% del total de cánceres del aparato genital femenino y la edad más frecuente de aparición es entre los 48 y 57 años. La de los miomas dijimos que era entre los 35 y 45 años. Esto es entre los 48 y 57 años. Desde el punto de vista histológico, son un grupo poco frecuente y heterogéneo de neoplasias uterinas y son los de peor evolución, pues a los 2 años, un tercio recidiva localmente y otro tercio presenta metástasis a distancia. O sea, son muy recidivantes. Es un tumor muy malo. Y más o menos, el miosarcoma, que es una neoplasia maligna rara, compuesta por células diferenciadas de músculo liso, ¿ya? Entonces, esto de acá raramente se presenta en los miomas. Los estudios citogenéticos sugieren que aparecen de nuevo a través de distintos caminos patogénicos y la paciente típica con leiomiosarcoma, como hemos dicho, su edad oscila a partir de los 48 años, o sea, entre los 50 y 60 años, y sufre un sangrado anormal. En la mayoría de casos, el diagnóstico se realiza después del análisis microscopio posoperatorio de un útero extirpado por sospechas de miomatosis. Entonces, los sarcomas con comportamiento maligno tienen más o menos unas 10 mitosis por cada campo agrandado, ¿no? O sea, presenta muchas mitosis. Un mioma más o menos presenta 2 a 3 mitosis. Entonces, hay que estar muy seguros, ¿no? Hay que estar muy seguros del mioma que estamos extrayendo, sobre todo cuando optamos por la vía laparoscópica, porque en la vía laparoscópica el mioma no se saca íntegramente, sino el mioma se tiene que morcelar. Morcelar significa que imagínense una bolita de una albóndiga y yo la tengo que sacar por un tubito. Entonces no voy a poder sacar una albóndiga de 5 centímetros por un tubito de 5 milímetros. Entonces lo que hago es el morcelador es comenzar a cortar el mioma y extraerlo por la vía laparoscópica a través del tubito, como si lo estuviera cortando, ¿no? Lo va cortando, morcelando, cortando y lo va aspirando. Claro que eso se hace dentro de una bolsa para evitar esto que si el mioma no fuera un mioma, sino un leiomiosarcoma, su diseminación y su metástasis, ¿sí? Entonces,
La presentación clínica, la forma es variada, la hemorragia vaginal es la más común, el dolor abdominal y la tumoración abdominal de un crecimiento rápido. Entonces, ante la sospecha clínica y las pruebas de imagen compatible con sarcoma, el diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante un estudio histológico, a través del legrado o biopsias dirigidas o un estudio posterior a la pieza quirúrgica. Entonces acá tenemos un útero extirpado en donde tenemos el tumor de un leiomiosarcoma. La evolución en la fase precoz o asintomática, en el estadio 1, el tumor está limitado al cuerpo, en el estadio 2, el tumor invade el cuello, pero se extiende fuera del útero, y en el estadio 3 hay una diseminación local regional. Y en el estadio 4, el tumor afecta vejiga, recto, y hay metástasis a distancia. El pronóstico, el factor pronóstico más importante es la extensión tumoral al diagnóstico, de ahí la importancia de la estratificación quirúrgica para poder realizar un tratamiento correcto. La tasa de sobrevida a los 5 años indica el porcentaje de personas que vive al menos 5 años una vez detectado el cáncer. Y el término significa cuántas personas de cada 100. La tasa de sobrevivencia general a los 5 años para el sarcoma es de alrededor del 65%. O sea, 45% no sobrevive, perdón, 35%. Entonces, tenemos en la etapa 1, tiene un 60%, en la etapa 2, un 35% de sobrevivencia a los 5 años, en la etapa 3, 28%, y en la etapa 4, un 15%. La alta frecuencia de recidiva después del tratamiento, el crecimiento rápido, dan un mal pronóstico. Y este mal pronóstico va a ser de acuerdo a la extensión, al número de mitosis, al grado de atipia celular, a la edad de la paciente, a la invasión vascular y al tiempo entre el inicio de los síntomas y el tratamiento. El reto, la mayoría de mujeres se somete a cirugía para extirpar el útero, o sea, se hace una histerectomía, así como las trompas de falopio y los ovarios. Se puede hacer una disección o muestreo laparoscópico de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, y si en los estudios por imágenes se observan ganglios linfáticos hinchados también. Durante la cirugía se examinará minuciosamente los órganos cercanos al útero y la membrana fina que cubre las cavidades de la pelvis y el abdomen, llamado peritoneo, para saber si el cáncer se ha propagado fuera del útero. También es posible que no se extirpen los ovarios de la mujer joven, pero sí el útero y las trompas de falopio, o sea, se debe extirpar útero y trompas. Pero se puede, en algunos casos de mujeres jóvenes, conservar los ovarios, ya que no está claro que el hacerlo conducirá a peores resultados. En la etapa 1 puede no necesitar más tratamiento y podría necesitar un seguimiento riguroso después de la cirugía, y en otros casos el tratamiento con radiación o con o sin quimioterapia puede ser necesario después de la cirugía si hay una alta probabilidad de que regrese el cáncer en la pelvis, y esto es conocido como tratamiento adyuvante. El objetivo de la cirugía es remover todo el cáncer, pero el cirujano puede extirpar solo lo que observe. Puede que queden diminutas aglomeraciones de células cancerosas que son tan pequeñas que no se pueden ver. Los tratamientos administrados después de la cirugía tienen el propósito de destruir esas células cancerosas de tal forma que no tengan la oportunidad de convertirse en tumores más grandes. Para los leiomiomas sarcomas del útero, la radiación adyuvante puede reducir la probabilidad de que el cáncer regrese en la pelvis o una recurrencia local, pero no parece ayudar a las mujeres a vivir más tiempo. En la etapa 3, debido a que el cáncer puede aún regresar en los pulmones o en otros tejidos distantes, algunos expertos recomiendan administrar quimioterapia después de la cirugía y quimioterapia adyuvante. Se realiza una cirugía para extirpar todo el cáncer, y esto incluye extraer el útero en la etapa 3, extirpar las trompas de falopio y los ovarios, y una disección de ganglios linfáticos o toma de muestras. Si el tumor se ha propagado a la vagina o parte o toda
de la vagina también debe ser extirpada. Después de la cirugía se puede ofrecer tratamiento con radiación o con quimioterapia para reducir la probabilidad de que el cáncer regrese. Las mujeres que están demasiado enfermas debido a otros problemas de salud, como para someterse a cirugía, pueden ser trasladadas con radiación, quimioterapia o ambas. En la etapa 4, esta etapa se divide en la etapa 4A y 4B. Los cánceres en etapa 4A se han propagado a los órganos y tejidos adyacentes, tales como la vejiga o el recto, y tal vez a los ganglios linfáticos adyacentes, y es posible que estos cánceres se puedan remover completamente con cirugía. Y esto es lo que usualmente se hace, si es posible. Si el cáncer no se puede remover completamente, se puede administrar la radiación, ya sea sola o con quimioterapia. Los cánceres en etapa 4B se han propagado fuera de la pelvis, con más frecuencia los pulmones, el hígado, los huesos, y no existe un tratamiento estándar para estos cánceres. Puede que la quimioterapia reduzca el tamaño de los tumores por un tiempo, aunque no se cree que pueda curar el cáncer. La radioterapia administrada junto con la quimioterapia puede ser una opción. El sarcoma uterino recurrente es si el cáncer regresa después del tratamiento, y a esto se le llama cáncer recurrente. Se le llama recurrencia local si el cáncer reaparece en el mismo lugar en el que estaba originalmente. Para el sarcoma uterino, el cáncer que crece nuevamente como un tumor en la pelvis sería una recurrencia local. Si reaparece en otra parte del cuerpo, como el hígado o los pulmones, se llama recurrencia distante. El sarcoma uterino a menudo regresa durante los primeros años después del tratamiento. El sarcoma uterino recurrente, las opciones de tratamiento son las mismas que para los de la etapa 4, y si el cáncer se puede remover, se hace una cirugía. Si no se ha administrado, se puede emplear la radiación para reducir el tamaño del tumor y aliviar los síntomas de los tumores grandes en la pelvis. Aliviar los síntomas causados por el cáncer se llama atención paliativa o de apoyo. A menudo el sarcoma regresa en los pulmones y si existe solo uno o dos tumores pequeños, estos se pueden remover con cirugía. La quimioterapia y o la radiación son opciones después de la cirugía. También se puede usar para tratar recurrencia distante que no puede extraerse mediante cirugía. Las mujeres con sarcomas uterinos recurrentes pueden considerar la participación de estudios clínicos, estudios científicos de tratamiento prometedores que estén probando quimioterapia nueva u otros tratamientos. Entonces, el estadio 1 y 2 tenemos histerectomía total con salpingo o oophorectomía bilateral, linfadenectomía pélvica o mentectomía y extirpación de parametrios, radioterapia posoperatoria y quimioterapia adyuvante. En el estadio 3, histerectomía total con salpingoforectomía doble y linfadenectomía pélvica, o mentectomía, linfadenectomía paraórtica y exéresis de parametrios, y quimioterapia y radioterapia. Y en el estadio 4 ya no es quirúrgico y solo se hace la quimioterapia. Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas, chicos? Entonces, en conclusión, un mioma que vemos que tiene un crecimiento acelerado, ¿no? Es sospechoso, pero no necesariamente es un miosarcoma, ¿no? Un leiomiosarcoma, ¿no? Pero ante la posibilidad es mejor extirpar. Entonces, los miomas se operan por 3 motivos. Infertilidad, cuando se ha demostrado que son la causa de infertilidad. Hemorragia, dolor y crecimiento acelerado. ¿Sí, chicos?
Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, hemos terminado la clase. Gracias, doctora. Ya espero que haya absorbido todas sus dudas y que les haya quedado claro.